Muy bien, buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Bien? ¿Allá la sala VIP se escucha bien? ¿Sí? ¿Más o menos? Hay que poner... ¿Eh? ¿Está bien? Ustedes tres juntos es muy peligroso. ¿Los pueden separar allá a los alumnos? Hay tres sentados allá que mejor ni les cuento. Bueno, con la ayuda del Señor vamos a continuar con nuestro estudio bíblico. Qué lindo lo que hemos cantado. Qué bueno que en la elección de los coros, esos coros de la Guardia Vieja que eligió Walter, hay una historia, ¿no? Hay historias detrás de ellos, historias de vida. Y es así como se va construyendo de alguna manera nuestro andar en los caminos del Señor. No es teoría, no son fórmulas, es la experiencia de vida que Dios nos permite tener con Él. Y en nuestro andar estamos ya prontos a continuar. Ahí está, muy bien. Haciendo como siempre una pequeña introducción para ponernos en contexto, para darle un poco de sentido o afianzar el sentido de lo que estamos estudiando. Y este versículo tiene tanto para decirnos, ¿no? El simple, según el diccionario de hebreo y de griego, simple sería el salame, para hacerlo fácil, el sonso, el, que ingenuamente va y cae en el pozo que él mismo cavó, ¿sí? El simple todo lo cree, no hablamos de la fe, hablamos de no ser precavido, no ser sabio, no tener la prudencia adecuada. Más el avisado mira bien sus pasos. ¿Y qué deberíamos mirar? ¿Qué les parece? Pensemos un poquito entre todos. Pienso que lo que deberíamos mirar principalmente es lo que hacemos, ¿sí? Los hechos concretos de nuestra vida, lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho, es aquello en lo cual deberíamos tener cierta mirada para hacer una evaluación. Y precisamente la palabra de Dios trabaja este concepto en muchas oportunidades, por ejemplo, diciendo que si bien nuestra fe, nuestra vida va a estar fundada exclusivamente en Cristo, no esperamos levantar un futuro a partir de nuestra propia condición, sino que nosotros creemos que Cristo es el fundamento de la vida del creyente, pero después cada uno tiene que mirar cómo sobre edifica, ¿no? Usando la metáfora de la construcción. Entonces, les propongo que brevemente en unos minutos nos hagamos tres preguntas para mirar cómo estamos sobre edificando, cómo es la obra de nuestras manos, cómo es nuestro andar concretamente en las cosas que hacemos. Entonces, tres preguntas básicas, ¿no es cierto? ¿Por qué hago lo que hago? Considerar la motivación, el motivo, la motivación. ¿Para qué hago lo que hago? Pensar en el propósito, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo, el derrotero, la meta que tenemos? Y finalmente, ¿cómo hago lo que hago o lo que estoy haciendo? ¿Sí? Tres preguntas que nos pueden orientar mucho a la hora de hacer una autoevaluación de nuestras vidas. Bueno, ¿cuál debería ser el motivo, el por qué hacemos lo que hacemos y somos hijos de Dios? Quisiera escucharlos. ¿Qué piensan? Soy cristiano, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios y estoy viviendo la vida cristiana. ¿Por qué hago lo que hago? Si alguien te pregunta, Nietzsche, ¿y vos por qué sos así? Por convicción, porque hay un deseo para agradar a Dios como siervos, bueno, por las promesas de Dios. Bueno, muy bien, qué interesante, ¿no? Y otras cosas que seguramente han pensado, aunque no las han dicho. Bueno, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay un porqué, ¿sí? Hay un porqué, hay un motivo por el cual debemos vivir conforme a lo que Dios dice. Y eso pertenece a algo que a Dios se le ocurrió que sea así, ¿no? Entonces en algún momento habíamos desarrollado este concepto de la lógica de Dios. Párate ahí, por favor, porque o se fue o me fui yo. Ahí va.
A ver, creo que estamos sin pila, así que Robertiño, vas a tener que estar atento por las dudas. Fíjense, porque yo soy el Señor vuestro Dios, es decir, nosotros hemos sido abrazados por el perdón de Dios, el amor de Dios, y ahora tenemos un Dios en quien creemos y a quien seguimos y quien nos ha dado su amor, su salvación. Entonces Dios a aquellos que son sus hijos, que son parte de su pueblo, le dice algo concreto. Ustedes se tienen que santificar, tienen que vivir de manera distinta, distinguida. ¿Recuerdan? Insistimos mucho con el concepto de santo como alguien distinguido, diferente al resto, ¿sí? Y van a ser santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Es decir, un hijo de Dios, una hija de Dios no puede vivir de una manera distinta a como Dios es, ¿sí? Es como cuando vos en tu casa pones la regla del hogar y decís, acá en esta casa se hace así, ¿no? Sobre todo a los más chiquitos, y ponete en fila, mi viejo, porque acá las cosas son así, ¿no? Y no hay vuelta. Entonces, ¿por qué debemos vivir la vida cristiana como Dios nos manda? Porque Dios es santo, es distinto al resto de los dioses, al resto de los líderes. El Señor Jesús es diferente a cualquier otro líder, y porque Él es así, nosotros tenemos que ser así, ¿sí? Caminar detrás de ese porqué, ¿sí? Entonces, podemos decir que todo el conjunto de sus instrucciones o los procedimientos requeridos para sus hijos vienen incorporados, como ya alguno de ustedes mencionó, en un conjunto de promesas que Dios nos ha dado como hijos suyos y de competencias, es decir, habilidades que Él mismo nos da para que nosotros como su pueblo pudiésemos y realmente seamos distinguidos, distinguibles o santos entre todos los otros, señalando con nuestros hechos de quién somos y a quién pertenecemos. ¿Está? Entonces la primera pregunta es, ¿por qué hago lo que hago? Bueno, porque Dios es así y Él quiere que yo sea como Él es, ¿sí? Salvando las distancias, pero sabiendo que Él nos da las capacidades y los recursos para poder ir hacia allí. La segunda pregunta sería, ¿para qué lo hago? Es decir, ¿cuál es la meta, el destino final, el objetivo, ¿cómo se dice esto? ¿Alguien dijo? El propósito, la visión, lo que uno quiere alcanzar, ¿sí? Lo que está allí hacia adelante. Bueno, nuevamente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento aparece un mismo concepto del para qué, del propósito, de la meta a alcanzar para aquellos que son los hijos de Dios. Y esta meta está claramente ahí, dice, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de las naciones, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Es decir, si nos vamos a distinguir como personas, valga la redundancia, diferentes, gracias Juanjo, al resto, en este caminar, tratando de seguir los pasos de Jesús, tratando de tener las mismas marcas de santidad que caracterizan a Dios, no es para estar en un pedestal y que todo el mundo diga, bueno, estos son diferentes, y mirar al resto por abajo, por arriba del hombro, ¿no es cierto? Sino que el objetivo es mostrar una luz que no nos pertenece, pero que nos ha iluminado a nosotros, y que con nuestro testimonio verbal y de vida podamos ¿qué? Mostrarle a todo el mundo que está perdido, que está en tinieblas, que puedan saber que en Cristo hay salvación, ¿sí? Que para el mundo que camina sin luz y sin esperanza hay una luz, está la luz que es Cristo, y Él es la salvación, ¿eh? Y fíjense qué interesante, yo la verdad no me había percatado de esto, pero Jesús antes de ascender dijo, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿sí? Y esta frase
de Jesús, no es una frase original de él en ese pasaje, ¿sí? Esta frase ya había sido dicha en Isaías, Jesús lo repite y después, más adelante, el apóstol Pablo con Bernabé lo vuelven a decir. Nuestro para qué, nuestro propósito en la vida es simplemente ir hasta lo último de la tierra mostrando la luz a todos los pueblos que necesitan salvación, ¿sí? Entonces, ya hemos visto el porqué, el fundamento, la razón por la cual tenemos que conducirnos de una manera es para ser como Dios es, santo, distinguido, separado del pecado y caminando hacia esa madurez. Y la meta es poder compartir la verdad del Evangelio con todos aquellos que aún viven en tinieblas, ¿sí? El apóstol Pablo lo dice también, párate ahí porfa, eso, ahí va, clic, ahí va. Dice así, fíjense, se conectan los dos conceptos que hemos dado, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Te das cuenta que Dios mismo está involucrado y comprometido en que sus hijos puedan llegar a esa meta, tengan la fortaleza, la firmeza, la convicción y todos los recursos internos y externos para cumplir sus propósitos. Para que seáis irreprensibles, sí, sencillos, ¿sí? Nada rebuscado, hijos de Dios, sin mancha, en medio de ¿dónde? Allá aislados del mundo, no, en medio de una generación maligna y perversa, como es el mundo que nos toca vivir, en medio de la cual, ¿qué tenemos que hacer? Resplandecer como luminares en el mundo, ¿sí? Todo el resto de las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida, como se dice, la mal llamada vida secular, la vida no religiosa, y todo lo que hacemos en la mal llamada vida de iglesia, porque en realidad nosotros tenemos una vida, no tenemos una doble vida, ¿no? Todo lo que hacemos en todo contexto, en todo momento, en toda ocasión, cuando te vas a tu trabajo, cuando empezás una carrera universitaria, cuando hacemos una inversión, cuando nos tomamos vacaciones, cuando venimos al culto, cuando se hace un programa de la congregación, toda actividad tendría que estar enfocada a eso, a resplandecer como luminares en el mundo, en medio de una generación maligna y perversa, y en ese lugar vivir sencillamente como hijos de Dios, ¿sí? Y nada más. Muy bien. Entonces, hemos pensado un poquito en el motivo y en la meta, ¿no? Y en el momento en que nos puedan surgir dudas existenciales de si verdaderamente este es el camino que debo seguir, cuando aparezcan circunstancias perturbadoras, ¿sí? Generadas internamente, luchas internas, luchas externas, enfermedades, conflictos, problemas de la sociedad, de la familia, míos, debemos recordar estos dos conceptos que hemos dado. Cuando miremos cómo edificamos y vemos que hemos cambiado las prioridades, que tenemos una agenda propia y después el fin de semana tenemos una agenda para la iglesia, entonces debemos recordar que el motivo y la meta son los que hemos planteado. Cuando estemos cansados, cuando la rutina de la vida diaria o de la vida de iglesia nos canse o nos fastidie o lo que sea, debemos recordar cuál es el motivo y la meta que tenemos. Cuando algún tema se pone como un árbol, ¿viste? Que no te deja ver el bosque, ¿no? Y a veces uno entra en discusión, en cuestiones, ¿viste? Que en el detalle de esto, y perdemos la vista del panorama. Debemos recordar cuál es el verdadero sentido, propósito y meta de los hijos y de las hijas de Dios. Cuando aparezca cualquier distractor en nuestra vida, debemos recordar que estamos llamados a vivir en santidad y a resplandecer como luminares en el mundo en medio de una generación
maligna y perversa. En tercer lugar, la gran pregunta que intentamos responder es cómo hacerlo, ¿no? De qué manera se hace todo esto. Y Proverbios nos deja esta frase, ¿no? El sabio de corazón, ¿qué va a hacer? Recibirá los mandamientos, ¿sí? Recibir, agarrar, tomar, asirte. Los que alguna vez tuvimos que empezar en nuestra profesión, y a mí me tocó ir a un quirófano o ir a un hospital, ¿te pegás de quién? ¿De quién te pegás? Del que sabe, del que tiene la experiencia, del que ya la vivió, ¿no? Y estás y ves y aprendés y lo que te dice y tomas nota del profesor, del practicante mayor. Entonces, tomemos nota, aferrémonos, agarrémonos de los mandamientos de Dios, que son los elementos que necesitamos para vivir en sabiduría la vida que Él quiere que vivamos. Las instrucciones de Dios que vamos de a poquito, dale bueno, Manerito, porque este no quiere andar. Las instrucciones de Dios que vamos aprendiendo en estos cultos, que ustedes mismos si hacen un devocional, si les llega un video, vamos escuchando, vamos aprendiendo cosas. Tenemos que tener presente que las instrucciones de Dios no es como una lista de chequeo, ¿viste? Decir, bueno, ya hice esto ya está, sino que son las virtudes que hay que ir exhibiendo, que hay que ir mostrando, que hay que ir trabajando de manera progresiva y evolutiva durante toda la vida. Las instrucciones que Dios nos da, queridos, son para masticarlas, ver cómo las puedo aplicar a mi vida. Hoy aprendí esto, ¿qué sentido tiene esto para mí? Y a la vuelta del año, si volvés a mirar el mismo pasaje, la misma enseñanza, la misma historia bíblica, te vas a dar cuenta que eso tal vez tenga ya otro sentido para ti. No es porque la palabra de Dios cambie, sino porque nosotros cambiamos, nuestra realidad cambia, nuestras necesidades son otras, y la palabra de Dios es viva y eficaz para obrar en nosotros en todo momento y en toda ocasión. Entonces estemos abiertos, dispuestos, disponibles para que lo que vamos aprendiendo, el repaso que podamos hacer, Dios lo siga trabajando en nosotros, no nos quedemos con esto ya sé, o esto para mí es así y ya está, sino que demos el espacio para que progresivamente esos mandamientos, esas enseñanzas, esas instrucciones de Dios nos lleven, ¿sí? Y estamos ahí en ese proceso. Lo que nos corresponde a nosotros desde acá, poder darles una enseñanza clara, mejorando todas las veces que podamos, siendo más sencillos, más claros, más prácticos, ¿sí? Y el resto de la obra es lo que Dios va a hacer. ¿Recuerdan? Pusimos ese velerito porque la palabra de Dios dice que es Dios quien nos lleva hacia la madurez, hacia el crecimiento. Entonces es simplemente dejarse ahí, ¿no? Que el viento del Señor nos empuje y nos deslice hacia lo que Él quiere. Bueno, hoy, como habrán recibido en el flyer, su título era Pensando, ¿sí? ¿Está? Y tenemos este símbolo acá que espero que ustedes lo puedan conectar con el tema de hoy. Y la enseñanza que vamos a ver comienza a desarrollarse, como hacemos siempre en toda la Biblia, pero específicamente se describe en Levítico 19:36, donde dice así: balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, el Señor, vuestro Dios. Leemos de vuelta, ¿sí? Balanzas justas, pesas justas, medidas justas tendréis, yo, el Señor, vuestro Dios. ¿Cómo estamos? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Algo que llame la atención?
Yo iba a decir algo, pero no, dice Juanjo. Dilo, dilo. Ah, siguiente, sí. El título para hoy era Pesando, ¿sí? Porque íbamos a hablar de las balanzas justas y demás. Y la persona que hace el flyer, que no soy yo, como tampoco soy yo el que hacía los arreglitos de los regalitos para los cumpleaños, la persona que hace el flyer, que obviamente vamos a guardar el secreto quién es, ¿sí? Solamente voy a dar sus iniciales. Adriana Goiburu. Se ríe. Bueno, Adri siempre está en el detalle, punto, coma. Yo hago el WhatsApp, ¿viste? Mando un WhatsApp y si se lo tengo que mandar a ella lo leo 2 o 3 veces porque quiero, ¿viste? La mayúscula, porque ella mira todo eso, es muy prolija y siempre está ella cuando escribe también. Entonces me mandó pensando, yo no me di cuenta hasta hace un rato y volví a mirar, digo, lo más probable es que yo me haya equivocado y la haya puesto pensando en vez de pesando. No, se equivocó Adrianita, ¿eh? Muy bien. Pero lo dejé a propósito porque precisamente de eso se trata, ¿sí? De ver que pequeños detalles en nuestra vida, pequeños detalles, hacen una diferencia, ¿sí? Como puede ser en este caso, y nos reímos un poco de eso, una sola letra. Entonces, esta instrucción bíblica, obviamente, más allá de hablar de aquel que, no sé, vende algo y lo tiene que pesar y pesarlo bien, tiene que ver con calibrar finamente todos nuestros comportamientos para que estén adecuados a lo que es justo, ¿sí? Calibrar finamente todos nuestros comportamientos para que estén ajustados, valga la redundancia, a lo que es justo, ¿sí? Cuando yo era chico, mi abuelo me enseñaba a hacer algunas cosas de mecánica y eso, nunca terminé aprendiendo nada, pero me daba para hacer algo y yo lo hacía un ratito, me cansaba y después le decía, así nomás. Era lo peor que le podía decir a mi abuelo, así nomás, ¿no? Porque ya venía todo el discurso, no, así nomás, no, que así nomás no se hacen las cosas. Bueno, tenía razón el viejo. Entonces, este concepto, este mandamiento nos va a llevar a que pensemos en cómo nos comportamos en lo que hacemos, en lo que decimos, en nuestras reacciones, y si verdaderamente estamos atentos a decir y hacer lo que corresponde, ¿sí? Y esta instrucción forma parte de un conjunto de mandamientos, hoy vamos a ver rápidamente 2 o 3 nomás, que tienen que ver con esto, de no quedarnos con lo que es del otro, ¿eh? Y bueno, tomando la analogía, si yo vendo algo, lo peso y pongo mal la pesa y me quedo con 100 gramos de lo que sea, me estoy quedando con 100 gramos que la persona pagó y no es mío, es del otro, ¿no? Pero salgamos de la esfera solamente de la balanza comercial. No te quedes con lo que es del otro, dale al otro lo que le pertenece, no debas a nadie nada y sé preciso y correcto, ¿sí? ¿Cuánto debemos hacer esto? ¿Con qué atención, con qué minuciosidad deberíamos estar fijándonos en esto? Bueno, el mandamiento es siempre, en toda ocasión, procurar pesar con balanzas justas, con peso justo, lo que es del otro y dárselo si le corresponde, y no quedarme con eso y no deberle a nadie nada, ser preciso y correcto. El apóstol Pablo lo dice en otras palabras, fíjense, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, ¿sí? Entonces la pregunta que sigue
es la que deberíamos hacernos, ¿no? ¿En qué áreas de nuestra vida o con qué personas sueles quedarte con algunos gramos, siguiendo con la metáfora, ¿no?, de algo que no te pertenece? ¿En qué áreas de la vida o con qué personas sueles quedarte o suelo quedarme con algo que no me pertenece y que es del otro? Respeto, honra, hasta la sencilla devolución de un saludo o de un mensaje de WhatsApp, ¿sí? Entonces, ¿en qué cosas nosotros no estamos atentos y no somos cuidadosos para darle al otro lo que le pertenece, ¿sí?, en lo material o en otro tipo de cuestiones? Y la pregunta, o lo que está ahí en rojo, es para decir que hay un factor que hace que nosotros muchas veces nos abusemos y no seamos cuidadosos en darle al otro lo que le corresponde. No darle el respeto, no darle la honra, no darle el saludo, no darle el dinero, no darle, no devolver el favor, etcétera, etcétera. ¿Cuál les parece que es la palabrita que iría ahí abajo? ¿Confianza? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Otra opción? Bueno, abuso de confianza creo que es la que más cierra, porque por lo menos a mí me pasa eso. Con las personas con las que tengo más confianza, me relajo más y me cuido menos de darle lo que se merece, ¿sí? Y pasa en el ámbito familiar, ¿no? Me llegó este concepto hoy porque si algo me disgusta y me lo dice cualquiera de ustedes, me cuido de no reaccionar, ¿no? Me cuido de no reaccionar. Pero ¿y si mi señora me dice algo que no me gusta? ¿Qué hago? Exploto, ¿sí? No tomo ningún cuidado en mostrarle mi cara de 15 colores diferentes, ¿sí? Entonces, ¿por qué es eso? Por la confianza, ¿sí? Por confianza de la cual termino abusando y termino generando un daño colateral. Entonces, no debáis a nadie nada, balanzas justas, pesos justos, y no tomar la confianza que otra persona puede tener en mí como la excusa o el motivo para no ser puntilloso, no ser celoso y no ser cuidadoso de darle lo que esa persona necesita: respeto, honra, e incluso lo material, ¿sí? A veces incluso en el ámbito de los creyentes, vos te das cuenta que hay creyentes que se abusan de tu confianza, ¿sí? Entonces, no sé, o un préstamo, o un trabajo, o lo que sea, y te cumple más alguien que no es creyente que un creyente, ¿sí? Entonces son cosas que no deben suceder, y veo a muchos haciendo así con la cabecita, y uno que ha estado por otras iglesias, ha conocido a personas, empresarios que tenían gente a cargo y demás, y siempre los problemas son más con los creyentes que con los de afuera. Son cosas que no deben suceder. Así que tengamos presente esta instrucción para no deber a nadie nada, para no quedarnos con lo que no nos corresponde y para no abusar de la confianza. La segunda instrucción, hablando de no deber a nadie nada, dice así: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo el Señor. Vamos a analizar un poquito este pasaje, porque habla de dos conceptos que son diferentes. La primera frase dice: delante de las canas te levantarás, ¿sí? La idea de cana no es alguien que tiene solamente un pelito blanco, ¿sí?, sino que es una metáfora, perdón. Está hablando de alguien que tiene el pelo totalmente blanco, ¿sí? Es decir, metafóricamente, alguien de edad
avanzada, ¿sí? Alguien que ya está en la vejez. Entonces, aquí hay un mandamiento de decir, bueno, delante de la persona de edad avanzada, te levantarás. Ahora ya vamos a hablar de eso. Pero la persona de edad avanzada también tiene algo que lo caracteriza, que puede ser, por ejemplo, su debilidad física, ¿no? Producto de la ancianidad. Entonces, tranquilamente nosotros podemos extender este concepto a otras personas que en otro contexto puedan estar pasando una situación transitoria o permanente de algún tipo de debilidad, de algún tipo de limitación, de algún tipo de minusvalía, ¿sí? Entonces Dios legisla, Dios establece una pauta de conducta para su pueblo, para aquellos que quieren ser santos, y le dice, cuando encuentres a alguien en su vejez o en algún tipo de debilidad o de limitación, tenés que accionar, ¿sí? ¿Cómo tenés que accionar? Dice, te levantarás, ¿sí? Entonces da la idea de un accionar concreto, de dejar mi confort, de dejar mi conveniencia y prestar atención, o de accionar en favor del bien del otro, ¿sí? Hoy el mundo habla de esto y lo llama empatía, ¿sí? Pero ya el Señor hace por lo menos 3000 años lo describió de esta manera. Cuando estés ante alguien que presente algún tipo de debilidad, minusvalía, limitación o vejez, entonces salí de tu lugar, de tu confort, y tomar registro de eso y accionar en favor y en suplir su necesidad. Esto por supuesto aplica a cualquier contexto, pero también en el ámbito de la congregación, ¿no? Tenemos personas aquí en medio nuestro que tienen algún tipo de limitación o minusvalía, ¿sí? Por edad, por enfermedad, por lo que sea, y debemos accionar prácticamente para levantarnos y atender esas necesidades también, ¿sí? Gente que por ahí no puede venir, que espera una llamada, una visita. Entonces, bueno, estar atento a esto. Bueno, a mí este concepto me confronta y espero que a todos los que estemos aquí también, para poder suplir estas necesidades mutuamente. Observen que el mandamiento está puesto vinculado directamente con el temor a Dios, ¿sí? Entonces, fíjate, delante de las canas te levantarás y de tu Dios tendrás temor, ¿sí? Entonces, accionar empáticamente, solidariamente ante aquellos que tienen una necesidad por debilidad, por vejez o por lo que sea, es una forma de mostrar el temor de Dios que nos tiene que caracterizar. En segundo lugar, la frase dice, y honrarás el rostro del anciano. Allí la palabra que aparece, si bien en castellano anciano y alguien viejo las usamos como sinónimo, el concepto aquí es otro. Y ahí volvemos a lo que vimos el domingo pasado, ¿se acuerdan? Que hicimos una comparación de cómo puede ser la vida de una persona comparado con los animalitos, ¿sí? ¿Cómo era? Un lactante, un becerro. El domingo pasado hablamos del cordero, que era, ¿quién se acuerda? Cordero de un año, sin defecto. Ser tamé, ser maduro, ser completo, tratar de cerrar ciclos en nuestra vida, pero nos quedaba el otro animalito, que es el animal que ya desarrolla el macho que desarrolla toda su cornamenta, ¿sí? Entonces, metafóricamente hablando, el cuerno del animal, lo mismo que el pelo blanco del adulto varón, implica que esa persona ya completó todo su ciclo, ¿sí? Completó un ciclo, llegó a la madurez completa, al momento final de su ciclo, a la aptitud máxima, ¿sí? No es como dijimos el tamín, que vos vas dando vuelta y terminás una etapa pero arrancás otra, ¿sí? ¿Se acuerdan? La madurez como estar persiguiendo siempre crecer. Acá la idea de esto del pelo blanco, por eso Jesús en algunas visiones aparece
el anciano de día es como una cabellera blanca, habla lo mismo que el cuerno de el desarrollo completo de una persona. Entonces, se espera que quien está en autoridad pueda, el anciano, metafóricamente hablando, pueda ser una persona que haya realmente desarrollado todas las aptitudes, todas las capacidades para cumplir ese rol. ¿Sí? Entonces, si se desarrolló, si es apto, si tiene todas las competencias, bueno, se espera que el resto de las personas que lo observan tengan honra de esa persona. ¿Se entiende? Entonces, siguiente, sería así, ¿no? No dejes de reconocer la grandeza o no disminuyas la autoridad o no ignores el desarrollo que tiene esa persona, que logró mostrarte y demostrarte que su autoridad no radica en un puesto que le designaron a dedo, sino que es una persona que lo ejerce, que lo practica, que lo ejercita, que lo demuestra. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Reconoce eso. Es un mandamiento, no podés menospreciar. Así como a ninguno de nosotros se le ocurriría no cederle el asiento a un anciano, a un viejito, porque uno reconoce la minusvalía o la debilidad física, de la misma manera uno debería reconocer y honrar y valorar al hombre o a la mujer que ha desarrollado una autoridad a partir de sus aptitudes, de su crecimiento, de su desarrollo personal. Y eso se llama respeto. Eso se llama respeto. Entonces, la verdad que en nuestra vida diaria nos movemos en diferentes ámbitos y en cada ámbito vos podés tener tu autoridad, ¿sí? Estás en tu trabajo, ahí hay una carrera administrativa o no sé, los que están en la fuerza tienen su carrera y tenés tu autoridad, tenés tu jefe, tenés tu superior. Bueno, reconoce la honra, el valor que tiene el desarrollo que esa persona hizo y el lugar donde está, ¿sí? Pero también es importante saber que los espacios en los que nos movemos pueden tener una autoridad aquí, otra allá, otra allá, pero no podemos mezclar eso. Es decir, si yo voy con el auto y me para el policía, ¿qué tengo que hacer? Tengo que frenar, ¿no? Es autoridad. Y si me pide el documento, el carnet de conductor, ¿qué tengo que hacer? Se lo tengo que dar, ¿no? Y si me pregunta si soy cristiano y le digo que sí, y si me dice, bueno, no puedo ser más cristiano, tenés que ser musulmán, ¿qué hago? No. ¿Por qué? Porque no tiene autoridad ni injerencia sobre esa área de mi vida, ¿sí? Entonces, a veces hay confusiones sobre a quién debo rendir la autoridad en algún área de mi vida en particular, ¿sí? Debemos identificar eso. Bueno, me estoy moviendo en el ámbito laboral, bueno, este es mi jefe. Voy en la calle, me para el policía. Cuando estoy en casa, cuando estoy en la familia, ahí hay un círculo diferente donde el juego de autoridades es diferente, ¿sí? Cuando estamos en la iglesia, entonces poder identificar eso para no tergiversar y no mezclar, ¿sí? Acá en la congregación, Antonio y yo podemos tener un nivel de autoridad en algunas cosas que hay que definir, pero yo no puedo llamar la parte a Dayana y decirle, mira Dayana, vos tenés que cambiar esto, ahí la crianza de tu hija es así o así. Yo no soy nadie para decir eso, ella tiene su autoridad que es su esposo, ¿está? Entonces no se deben mezclar ni confundir ese tipo de interacciones, porque ahí vienen los abusos también. Y finalmente recordar que sobre cualquier autoridad que pueda existir, nosotros debemos nuestra obediencia y nuestra subordinación ¿a quién? A Dios, ¿sí? Y no deberíamos someternos a ningún tipo de autoridad que no esté de parte de Dios, es decir, que no esté en sintonía con lo que Dios pide de nosotros. Es necesario obedecer a Dios,
antes que a los hombres, ¿sí? Entonces, si bien hemos visto que el mandamiento es honrar al anciano, o honrar a la autoridad o a aquel quien tiene un desarrollo, observemos también a quién estamos honrando y a quién nosotros le estamos delegando autoridad. Porque a veces en toma de decisiones importantes, donde debemos consultar a Dios y a su palabra, le damos más autoridad a otras personas que no tendrían que ni opinar, o que si opinan, su opinión debería entrarnos por acá y salir por allá, ¿sí? Somos responsables también de administrar correctamente a quién oímos y a quién de quién recibimos esa palabra autorizada, por decir de alguna manera. En el ámbito de la congregación, queremos recordar estos versículos que algunos los conocen, otros no, pero fíjense, acá hay una interacción entre todos los hermanos, porque finalmente siempre decimos que la cabeza de la iglesia, la autoridad de esta iglesia es Cristo Jesús. Sin embargo, algunos aquí estamos haciendo un trabajo, un servicio que debe estar a la altura de las circunstancias y que también requiere que ustedes interaccionen de esa manera, ¿sí? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta, imitad su fe, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces, si observan acá, la interacción es ida y vuelta, ¿sí? No hay forma de que aquí nadie imponga nada. Esperamos, en el rol que nos toca a Antonio y a mí, hacer nuestra parte lo mejor que podemos, recibir de ustedes el acompañamiento, la devolución, el reconocimiento si corresponde, y todo aporte que ustedes puedan hacer para que nosotros podamos hacer mejor nuestro servicio hacia ustedes, ¿sí? Y viceversa. De esa manera creemos que funciona todo mejor. En tercer y último lugar, uno de los mandamientos más conocidos, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre. Suena bien, pero siempre es la pregunta, ¿qué significa honra? ¿Qué opinan? ¿Respeto? ¿Cómo? Peso. Peso estás leyendo cosas raras, Camila, últimamente. ¿Qué más? ¿Qué significa honra? ¿Qué les parece? Reconocimiento, que se sientan orgullosos, exaltados. El lugar que le das. Bien, bueno, etimológicamente quiere decir eso: peso, prioridad, algo que pesa más. Recuerden que nuestro mandamiento de hoy, lema, es balanzas justas, pesos justos, ¿sí? Entonces, la honra a tu padre y a tu madre será dada cuando vos o yo le demos peso y prioridad a ellos más que a otros, ¿sí? Más que a otros. Alguien contó esta historia, ¿no? Un hombre tenía un negocio y viene a la hora de la siesta una persona a ofrecerle una compra genial, iba a ser el negocio del año, ¿sí? Pero dice que este hombre no pudo hacer el negocio porque él todas las siestas guardaba la llave del negocio bajo la almohada de su padre. Y como el padre estaba durmiendo la siesta, dijo, no puedo hacer el negocio, porque despertaría a mi papá. Es una metáfora, pero es decir, aunque parezca bueno, aunque parezca un gran negocio, no hagamos nada si vas a fastidiar a tus padres. Considera que pesa más pesan más ellos que el otro, o que lo otro que pueda suceder, aunque pueda parecer bueno.
es una instrucción que Dios puso. O sea, el tema de la autoridad y de la honra a los padres es algo que Dios puso en la Biblia. A veces uno diría, ¿para qué le habrá puesto, no? Pero está ahí por algo y para algo. Y es algo de lo que nosotros debemos reflexionar y también preguntarnos. Por ejemplo, hacernos dos preguntas, ¿no? ¿Por qué me fastidia o me incomoda o me molesta este tipo de instrucciones, ¿no? Si yo no quiero dar la honra, no quiero dar el peso, no quiero honrar la autoridad, ¿por qué? ¿Por qué me molesta? ¿Por qué me incomoda el pensar en dar la honra debida a la autoridad, cual sea? Y por otro lado, aquellos que somos padres o que estamos en autoridad, hacernos la otra pregunta, ¿no? ¿Cómo estoy llevando adelante o cómo estoy cargando, portando, haciendo honor a esa autoridad o a ese rol que Dios me ha delegado? ¿Sí? No puedo alegremente decirle a mi hija, bueno, vos tenés que hacer lo que yo digo porque soy tu papá y punto. Tiene que haber de mi parte una conducta adecuada para que a ella le sea claro y sencillo y simple honrar a su padre, ¿sí? Bien, y para terminar, todo esto va a quedar ahí, espero que lo puedan trabajar cada uno en su intimidad, ¿no? Esta relación entre la autoridad que debo reconocer en otros y la autoridad que yo debo ganarme, el respeto y la honra que debo ganarme o que debo ejercer responsablemente. Para terminar y cerrar este concepto general que hemos visto en el día de hoy de las balanzas y los pesos justos, la pregunta: ¿cuánto pesan mis pecados? ¿Cuánto pesan mis pecados? ¿No? Dicho de otra manera, ¿qué hace falta poner en el otro platillo, ¿no? Para que haya justicia, para que haya equilibrio y para que haya perdón para mí. ¿Cuánto pesan mis pecados? ¿Cuánto hace falta poner en compensación para que pueda haber justicia y perdón para mí? Bueno, elegí una frase de la antigüedad donde Dios le habla a un príncipe de un imperio y se lo dice con estas palabras, fíjate: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Tremenda declaración. No hay nada ni nadie en este mundo que tenga virtud suficiente para poder presentarse como justo o poder hacerse cargo de su propia maldad delante de los ojos de Dios. Entonces, Dios, que también está sujeto a su palabra, Dios también dice, bueno, ¿cómo voy a resolver la pesada carga del problema del pecado de la humanidad? Si Dios también tiene que estar alineado con su justicia y aplicar medidas justas a todo lo que Él hace, a todo lo que Él dice. Entonces, no le quedó otra a Dios, por decirlo de alguna manera y con todo respeto, que venir Él mismo a tomar el lugar en la cruz, a morir y a resucitar para compensar la justicia y para que el perdón pueda ser hecho una realidad. Dice la Biblia, hablando del Hijo de Dios, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda de animales no quisiste, humanas tampoco, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, y dice Dios hablando de sí mismo, he aquí, vengo, he aquí, vengo. Es Dios mismo quien tuvo que venir a cumplir toda justicia, a equilibrar la balanza, porque el peso del pecado, de la culpabilidad del hombre y el precio por la redención, por el perdón que nosotros necesitábamos, no podía ejercerlo nadie más que no sea él mismo. Era un pago que no podía darse por ningún otro pagador que no sea por él mismo. Sin embargo,
y como excepción, diremos que la balanza no quedó equilibrada. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Una palabra que no existe, pero sería como que hiper abundó la gracia. Hubiera sido justo, hubiera sido equilibrado, hubiera sido, estamos mano a mano, que Dios hubiese muerto y resucitado y tu pecado y el mío hubieran sido saldados. Y entonces Dios te dice, bueno, anda, hace tu vida, ya está todo pagado. Con eso, Él hubiera estado a mano. Pero la gracia de Dios y la misericordia de Dios hizo que además de eso, Él nos tomase con su gracia, con su misericordia y nos diera mucho más que solamente el perdón. Por eso dice Santiago que la misericordia de Dios triunfa por encima del juicio. Miren, el juicio es inevitable, ¿sí? El juicio por nuestro perdón fue inevitable, Cristo lo pagó. Pero en nuestra vida diaria, nuestros errores, nuestras faltas, nuestras caídas, requieren que eso se marque. O sea, no podemos pasar por encima del juicio. Pero tenemos que recordar que Dios no solo aplicó su justicia, sino que con su misericordia nos volvió a tomar, nos volvió a envolver. Después del juicio viene la misericordia de Dios. Y eso siempre va a estar para nosotros, y por eso, como vimos hace unos domingos atrás, es lo que nosotros podemos hacer con otros. ¿Recuerdan la parábola del buen samaritano? ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo que hicieron contigo. Expresa a otros la misericordia que Dios tuvo primero contigo. Enfrentamos circunstancias donde personas nos ofenden, nos hieren, nos defraudan, o tal vez somos nosotros quienes hacemos eso con otros. Lo que está bien y lo que está mal, el juicio, lo correcto y lo incorrecto, eso no se puede obviar. Pero recordemos que Dios nos sobreabundó con su gracia y por encima de su justicia nos aplicó también su misericordia. Y es eso lo que también nosotros tenemos que hacer con otros. Por eso veíamos que el mandamiento era no debáis a nadie nada. ¿Recuerdan? ¿Sí? No debáis a nadie nada. Lo que hice yo fue una trampita de no ponerles la segunda parte del versículo. Y es como lo vamos a poner ahora. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Es decir, que Dios espera que nosotros siempre sintamos que estamos en deuda con alguien. ¿En deuda de qué? De amor, de misericordia, de compasión. Es decir, si vos arreglás las cuentas con alguien y quedan a mano de plata, de ofensa, de lo que sea, y equilibraron, está bien. Pero Dios quiere que por encima de ese equilibrio de la justicia, vos te sientas endeudado de amor, y apliques amor, misericordia, solidaridad por encima de eso que quedó a mano, por decir de alguna manera. Que podamos sentirnos cada día en nuestra relación con Dios, no solamente que Dios nos ha perdonado, sino que su misericordia y su gracia triunfa sobre nosotros cada día. Y de esa misma manera, en todo cuanto dependa de nosotros,
sintámonos todo el tiempo en deuda con otros, no en deuda porque debemos y no pagamos, en deuda de que, habiendo arreglado las cuentas, todavía queremos seguir manifestando amor y misericordia como Dios la tuvo con nosotros. Cerramos esta noche, vamos a orar, hemos hablado de balanzas justas, pesos justos, que podamos ser minuciosos, detallistas, revisar a quién le estamos debiendo, prestar atención especialmente en los abusos de confianza en los que caemos, honrar y reconocer la autoridad, ejercer la autoridad dignamente y recordar que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia y que la misericordia triunfa sobre el juicio. Vamos a orar, especialmente invitándote a ti, a alguno de los que esté aquí, a alguno de los que nos está mirando allí por la aplicación, en Facebook, en YouTube, y que sepas que el peso de tu pecado fue absorbido, fue cargado por Cristo Jesús con su muerte y su resurrección. Esta noche es para que puedas experimentar el perdón y puedas reconocer la autoridad de Cristo como el Salvador de tu vida, como el Señor de tu vida, y lo puedas aceptar en el corazón. Puedes decirle ahí donde estás: Dios, en esta noche quiero pedirte perdón. Creo que Cristo murió por mí, resucitó, y quiero recibir tu gracia, tu misericordia, tu perdón, tu salvación. Lo reconozco y lo recibo a Jesús como mi Salvador personal. No dejes de orar así en esta noche. Para los que ya hemos dado este paso de fe, queridos, balanzas justas, pesos justos, medidas justas, con temor del Señor, no debiendo a nadie nada, al que tributo, tributo, al que respeto, respeto, al que honra, honra, y sobre toda justicia que prevalezca y que triunfa la misericordia. Señor, te agradecemos por lo que hemos podido reflexionar esta noche. Nos vamos llevando la mirada puesta en tus propósitos, de que seamos luminares en el mundo, luz a las naciones, una generación que anda en oscuridad. Una respuesta sencilla, Señor, a por qué tenemos que vivir de determinada manera, y es porque tú eres santo. Y algunos pasos más concretos, Señor, que podamos dar honrando a nuestros padres, reconociendo la autoridad, ejerciendo la autoridad con dignidad, con responsabilidad, y sintiéndonos deudores solamente de dar misericordia, amor, solidaridad, compasión, así como un día tú la has tenido con nosotros. Señor, gracias, dejamos en tus manos, esperamos que tú obres en cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad, estar vivenciando tus mandamientos en la realidad que a cada uno de nosotros nos toca vivir, y esperando y confiando en que tú nos vas a llevar
hacia la madurez, hacia la perfección, Señor, hacia el próximo paso, hacia el próximo nivel. Te agradecemos, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, buena semana.